Bueno, buenas noches a todos y a todas, jóvenes. Espero que podamos avanzar un poquito más el día de hoy. Hoy tenemos que hablar del tema de los objetivos, ¿verdad? Porque el último día vimos acerca del marco teórico, que era toda la teoría, todos los principios y todas aquellas reglas que rigen la investigación que vamos a trabajar nosotros, y sobre todo que son todos aquellos conceptos teóricos que nos van a servir para formular nuestro tema de investigación, nuestra hipótesis y nuestros objetivos. El día de hoy pues vamos a ver los objetivos de la investigación. Ustedes habrán oído de que en una investigación, en un trabajo de tesis, en una monografía, siempre se tiene un objetivo, ¿verdad? Y el objetivo puede ser un objetivo general y uno o varios objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, en esta presentación que estoy compartiendo, les dice: los objetivos de la investigación consisten en los propósitos previstos que se pretenden alcanzar. Es decir, que si yo estoy proponiendo una reforma de ley o estoy proponiendo el cambio a una teoría ya preconstituida en el campo del derecho como es el nuestro, entonces el objetivo va a ser el propósito que yo en mi mente tengo previsto que se pretenda alcanzar, ¿verdad? Algunas literaturas pues nos hablan de objetivos, como les digo, generales, específicos, ¿verdad? Y tanto los objetivos generales como los específicos, el investigador plantea su intencionalidad, o sea, qué es lo que pretende alcanzar en el objetivo, ¿verdad? Entonces se determinan por el marco teórico, la definición del problema e hipótesis planteadas. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, hemos venido como en un riguroso orden del plan de investigación, porque para poder plantear los objetivos, nosotros tenemos que tener bien claro la hipótesis que planteamos y el marco teórico que hemos estado sugiriendo. Por ejemplo, pues yo les recomendé a ustedes que si teníamos normativa internacional, ¿verdad? Pudiéramos empezar por la normativa internacional, definiendo, ¿verdad? Definiendo y tocando todos los temas que nosotros vamos a poder desarrollar en la investigación propiamente dicha, en los capítulos, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen ahí a la mano su modelo de plan de investigación, el que nos envía la unidad de tesis, vemos que cuando vemos el marco teórico hay varios postulados, e incluso en este dice: este tema el tema es escasamente tratado por la doctrina. Al respecto, se opina que la prisión preventiva es una institución jurídica y se analiza qué es la prisión preventiva, ¿verdad? O sea que una de las palabras claves en el tema que tenemos como ejemplo, que el tema es exponer la violación a los derechos de las mujeres con prisión preventiva al ser recluidas junto o con las que cumplen condenas. Uno de los temas básicos que vamos a tratar en este tema va a ser analizar los tipos de medidas justificativas, ¿verdad? O los tipos de medidas que la ley contempla como sanciones a las figuras penales que fueron vulneradas, a los marcos jurídicos que se vulneraron con el delito, ¿verdad? Entonces vemos pues que los tipos de prisión, ¿verdad? Si ustedes se van a la ley del organismo judicial, cuando habla de los apremios, habla de los apercibimientos, de las multas y de las sanciones privativas de libertad. Y en esta tenemos la prisión preventiva y la prisión que ya es objeto de una sentencia como condena
a la infracción legal cometida, ¿verdad? Entonces vemos pues que todo esto lo podemos ir empalmando con nuestra ley del organismo judicial. Es importante pues que se definan todos y cada uno de estos conceptos claves, ¿verdad? Que vamos a analizar en nuestra investigación. Y aquí pues se está determinando que la institución de la prisión preventiva tiene como meta exclusiva el aseguramiento del proceso. Es un mal necesario, dice, se fundamenta en la necesidad que tiene la sociedad de tomar medidas de precaución contra quien presuntivamente ha cometido el delito. Y cuando hablamos de presuntamente, no, por eso nos estamos refiriendo a la prisión preventiva, ¿verdad? Porque en la prisión preventiva, ustedes saben que el Código Procesal Penal habla que se tiene que decretar este tipo de medida cuando existe el riesgo de fuga o cuando no se tiene el arraigo, ¿verdad? O cuando se corre riesgo de que se obstaculice la investigación de la verdad. Entonces el juez pues tiene que ser muy analítico en el momento de decretar estas medidas de privación de libertad, puesto que sabemos que la libertad, ¿verdad?, está garantizada por la Constitución de la República de Guatemala y por todos los tratados en materia de derechos humanos. Y cuando hablamos de las medidas de privación de libertad, estamos hablando que estas son la excepción. Lo general es la libertad, ¿verdad? Y claro, en algunos tipos de delitos, más que todo pecuniarios o faltas, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Penal pues establece que se pueden decretar medidas de carácter económico, como las multas, ¿verdad? Y las fianzas que se tienen que prestar para que una persona pueda estar en libertad en lo que se realiza la investigación. Y claro, ya está cuando se llega al momento de dictar la sentencia, y si esta persona pues resulta culpable del delito que se le imputa, entonces a esta persona ya se le impone una sanción definitiva, ¿verdad? No, ya no va a ser una prisión preventiva, sino una sanción que va a constituir la privación de libertad por cierto tiempo, ¿verdad? Dentro de los marcos legales. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta en este plan que tenemos de referencia que nos envía la unidad de tesis, tienen llamados. Por ejemplo, si ustedes agarran su hoja número 3, el reverso de la hoja número 3, el primer párrafo, miran que hay un pie de página, ¿verdad? Y dice, se aplica a las personas que supone que son inocentes en tanto se dicta la sentencia en su contra, por lo tanto no hay reproche moral, no se puede intimidar ni ejemplificar y se basa tan solo en una presunta peligrosidad, y ahí está la llamada 1. Y si se van ustedes al pie de la página, dice Belmarés Rodríguez Antonio, análisis de la prisión preventiva, página 17. Si ustedes se dan cuenta, el marco entonces teórico, ustedes van a tener que ir citando a los autores que ustedes están detallando. Pues yo cuando hice mi trabajo de tesis lo hice de forma diferente, ¿verdad? Sino que empecé hablando, por ejemplo, el autor Muñoz Conde, ¿verdad?, en su libro Teoría General del Derecho Penal, cita en la página tal, ¿verdad?, respecto al tema, y lo cité de una vez, y claro que lo tuve que poner como pie de página, pero lo empecé así, porque aquí pues no dice quién es el que, si ustedes ven el párrafo anterior, dice la custodia preventiva, y está entre comillas, pero no dicen qué teórico lo dispone o qué teórico lo analizó. Y en el último párrafo también habla, a pesar de su importancia, la prisión preventiva es deficiente, pero no dicen qué teórico fue el que hace esa cita en su libro, ¿verdad? Entonces, este es el modelo que nosotros tenemos, pero claro, va a ser cuestión del asesor de ustedes, ¿verdad?, la forma en cómo ustedes tengan que hacer el planteamiento del marco teórico, porque como les digo, yo lo hice diferente, pero
siempre siguiendo estas reglas, como por ejemplo las citas de pie de página, ¿verdad? Entonces, dice, se deben incluir objetivos generales y objetivos específicos para que el resultado de la investigación sea preciso. Se debe ser realistas y ser redactados con verbos infinitivos. Al final de la clase vamos a enviarles una tablita, ¿verdad? Que es la famosa taxonomía de Bloom que yo les hablé en la clase pasada, que habla de los verbos infinitivos, y aquí se les citan unos, por ejemplo, establecer, determinar, fundamentar, exponer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en los objetivos, por ejemplo, en el tema de los medios de control telemático que presentó el compañero, podemos, por ejemplo, determinar en uno de los objetivos, ¿verdad? Determinar si los medios de control telemático, la verificación del cumplimiento de la ejecución de estos está haciendo por autoridades administrativas o judiciales, ¿verdad? Poniendo un solo ejemplo. Sin embargo, dependiendo de cómo ustedes van a hacer su planteamiento de la hipótesis, así vamos a ver qué tipo de investigación, cómo se va a guiar la investigación, y vamos a ver en esta taxonomía de Bloom que tenemos 6 elementos que la integran, que son el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Miren, es probable que esto ahorita ustedes no lo estén comprendiendo, pero cuando terminemos nuestras clases y nosotros tengamos acceso a este documento, vamos a ir viendo cómo se pueden redactar los objetivos. Por ejemplo, si yo lo que pretendo es poner de conocimiento, es algún tipo de conocimiento, o sea, si yo voy a poner de conocimiento de la sociedad, porque recuérdense que nuestra tesis debe ir dirigida a resolver un problema social o que ha sido vagamente tratado, ¿verdad? O que va a modificar una teoría. Incluso algunos de ustedes puede que hagan un trabajo en el que propongan una teoría nueva, ¿verdad? Entonces, este pináculo, esta pirámide que les estoy presentando de la taxonomía de Bloom, en el nivel del pináculo dice evaluación, ¿verdad? Emitir juicios críticos aplicando los conocimientos en situaciones específicas. Por ejemplo, yo voy a evaluar la desigualdad, por ejemplo, en el tema de la compañera Vivian, yo voy a evaluar la desigualdad en la elección de magistrados, ¿verdad? O sea, el tema de ella va dirigido a plantearse de una forma indirecta una evaluación, ¿verdad? Luego se puede pasar al análisis, cuando ella analice toda la teoría y cómo está la ley, luego cómo se está aplicando en la práctica el cuarto nivel, ¿verdad? La comprensión, cómo se debe comprender el fenómeno, y el conocimiento, pues, que ya va más allá, ¿verdad? A recordar toda la información que ella está plasmando en su documento, y eso lo puede hacer a través de una síntesis. Ustedes habrán visto en algunos informes de investigación, en algunos trabajos de investigación, que cuando se inicia el trabajo le dan a uno un resumen ejecutivo. Han observado esto, por ejemplo, en todos los trabajos que hacen los organismos internacionales en materia de derechos humanos, nos incluyen siempre un resumen ejecutivo que es toda la información de la investigación, pero en los puntos más álgidos y más importantes a juicio de la organización que planea la investigación o que paga la investigación, ¿verdad? Esto, como les digo, se les va a enviar, y vamos a ver que en cada nivel de esto del pináculo, si yo voy a tratar un tema de evaluación,
yo voy a tener que usar los verbos actualizar, apoyar, apreciar, argumentar, calificar, comparar, contrastar, criticar, defender, elegir, estimar, evaluar, ¿verdad? Justificar, juzgar o predecir. Si yo el trabajo que voy a centrarme es en el análisis, por ejemplo, en el análisis de la ley de derechos de autor y conexos, ¿verdad? Entonces mis verbos van a ser analizar, van a ser catalogar, categorizar, criticar, cuestionar, debatir, decidir. Si ustedes se dan cuenta, todos estos verbos están en infinitivo, o sea, en lo que se va a hacer, ¿verdad? Diferenciar, discriminar, etcétera, etcétera. Cada uno de estos niveles de la taxonomía de Bloom, tienen una aplicación tal vez no precisa, pero nosotros en la forma que vamos a plantear nuestros capítulos, nuestros subcapítulos, las vamos a utilizar. Es más, siempre las hemos utilizado, ¿verdad? Siempre las utilizamos para plantear algún conflicto, incluso cuando hablamos, ¿verdad? Entonces, vemos pues que esta taxonomía de Bloom nos va a servir como un elemento de apoyo. Aquí tienen ustedes todos los verbos que van a poder ir aplicando en cada una de las etapas de la investigación. Entonces, cuando hablamos de objetivos generales, el objetivo general está directamente vinculado con la operacionalización del problema. Expresa en términos genéricos y amplios los resultados que se pretenden alcanzar con la investigación. Si ustedes se dan cuenta en el documento que estamos analizando, que nos envió la unidad de tesis, y luego pues yo les voy a tratar de poner otros ejemplos diferentes, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el número 4, dice objetivos de la investigación. El objetivo general, recuerden que el tema es exponer la violación de los derechos de las mujeres con prisión preventiva al ser recluidas, junto con las que cumplen una condena. Entonces, si nos vamos a la taxonomía esta de Bloom, vamos a ver que exponer lo encontrábamos donde yo creo que lo habíamos leído. Proponer, analizar, examinar, esbozar, emplear, experimentar, ¿verdad? Estimar, ejemplificar. No lo encontramos en ninguna de estas, o tal vez sí, si ustedes tienen un poquito más de tiempo para leerlo, pero está en el objetivo general, dice determinar los efectos jurídicos de la violación a los derechos de las mujeres con prisión provisional al ser recluidas junto con las que cumplen condena. Entonces, el objetivo de aquí, de este tema de tesis, va a ser determinar los efectos jurídicos. Pudo haber si hubiera sido un tema que pretendía evaluar, pudo, por ejemplo, poner el verbo criticar o criticar o contrastar, ¿verdad?, los efectos jurídicos que esta vulneración tiene en los derechos de las mujeres con prisión provisional al ser recluidas en el mismo espacio con las que cumplen condena. Y aquí, dentro de los objetivos específicos, el primer objetivo específico dice explicar las características de la prisión preventiva y su impacto en Guatemala. O sea, los objetivos generales son más amplios y ustedes, si se van a dar cuenta, los objetivos específicos en estos casos ya son más directos al tema que se pretende
plantear, ¿verdad? Entonces, explicar las características de la prisión preventiva y su impacto en Guatemala. Estos, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos, tienen que estar debidamente ligados, tienen que responder al objetivo general de la investigación. Aquí yo no podría explicar las características o explicar los resultados que tiene la ingesta de bebidas alcohólicas en la juventud. ¿Por qué? Porque no está ligado al tema que yo voy a explicar. Entonces, estos objetivos específicos tienen que estar hilados y ligados directamente al tema del objetivo general. Algunas investigaciones pues tienen varios objetivos generales. Lo que se recomienda para el trabajo de tesis que ustedes van a hacer, pues que tomen uno solo, porque si no, la tesis en lugar de salirles de 60 hojas, van a tener que escribir 120, ¿verdad? Entonces yo me imagino que lo que ustedes quieren, pues, es poder salir y graduarse, ¿verdad? Poder terminar su tesis. Sin embargo, pues el que tenga la intención de hacer una investigación más profunda, pues enhorabuena, ¿verdad? Puede proponerse varios objetivos generales de la investigación y de ahí hilar sus objetivos específicos. Entonces, esta taxonomía de Bloom les va a servir pues para poder emplear los verbos de conformidad con el tema que van a tratar, ¿verdad? Aquí se les pone el ejemplo cuando yo les platicaba del tema de derechos de la niñez, que empezamos desde las primeras exposiciones, ¿verdad? Entonces aquí en el objetivo general yo coloqué demostrar los principales efectos jurídicos de la violación de los derechos de la niñez y de la adolescencia sometida a trabajo infantil forzado. ¿Se recuerdan que el tema inicial era el trabajo infantil y su abolición, ¿verdad? Entonces aquí pues están nuevamente los temas, los verbos, perdón, pero cuando hablamos de los objetivos específicos, ya estos expresan con detalle y precisión los resultados de la investigación y también están vinculados con la especificación del problema. Se deben redactar con una lógica argumentativa, con un proceso deductivo que parten del objeto de estudio general hasta el particular. Esto es ya el objetivo específico. El objetivo general es todo aquello general y estos objetivos específicos van a ser los objetivos o temas particulares que vamos a tratar en el caso de nuestro estudio. Yo les puse como ejemplo en el mismo tema del trabajo infantil que había iniciado como ejemplo, explicar las características del trabajo infantil y su impacto en Guatemala, porque acuérdense que el trabajo infantil, de conformidad con el Código de Trabajo, si yo pretendo que un menor de edad trabaje, un menor de edad mayor a 14 años, la ley establece determinadas características para que este menor pueda prestar su trabajo y pueda otorgársele pues la autorización de la Inspección General de Trabajo. Miren, lo lógico y lo ideal en el mundo del deber ser sería que los niños no trabajen, ¿verdad? Que las personas empiecen a trabajar hasta que ya sean mayores de edad, puedan contratar su trabajo y las condiciones del mismo. Sin embargo, la realidad nacional nos dice que en Guatemala, pues el trabajo infantil persiste, ¿verdad? Y en condiciones que no son las características del trabajo de conformidad con el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a explicar como mi objetivo específico las características, yo me voy al Código de Trabajo y ustedes verán que las jornadas de trabajo en el trabajo infantil son menores a las jornadas que se establecen para los adultos.
Y otra de las características esenciales para que se pueda autorizar el trabajo infantil en Guatemala, y estamos hablando de infantil de 14 años hacia arriba, ¿verdad? No el trabajo, como yo les conté, que nosotros encontramos en una empresa agrícola, que había menores de 12 años. Entonces, en este caso, pues, ahí sí está estrictamente prohibida la prestación del trabajo infantil, ¿verdad? Y además de las características del horario, de la forma de trabajo, como les digo, está que el niño que trabaja tiene obligación de asistir a la escuela, no va a dejar de asistir a la escuela por trabajar. O sea, una de las características, uno de los requisitos para que se pueda autorizar el trabajo infantil es que estos deben acudir a la escuela, ¿verdad? Y también habla del trabajo insalubre, ¿verdad? Y las condiciones de trabajo peligrosas. Sin embargo, vemos nosotros que cada fin de año, ¿verdad? En Guatemala hay tragedias derivadas del trabajo infantil que se realiza sin estar en la formalidad, ¿verdad? Ustedes han sabido, pues, que los trabajadores niños, ¿verdad? Mientras más pequeño es el niño, más lo contratan para la fabricación de cuetillos, ¿verdad? O cohetes, porque sus manitas son pequeñas y se le facilita más la inserción de la mecha en el tubo de papel, ¿verdad? Con la pólvora incluida. Entonces, yo me puedo, en mi objetivo específico, como les digo, ponerme a explicar estas características en cada uno de mis capítulos y subcapítulos y su impacto en Guatemala. Ahí ya me estoy tirando al tema de evaluar, ¿verdad? Porque el impacto yo lo voy a evaluar con las tasas de deserción escolar, ¿verdad? Porque muchos niños se inscriben en las escuelas a principio de año y tal vez si mucho son 3 o 4 meses los que asisten, de ahí ya no vuelven a llegar a la escuela y nadie se preocupa, no hay algún organismo, no hay ningún sistema de control del Ministerio de Educación. Miren, yo a mis alumnos les decía, ¿por qué no trabajan en ese tema de tesis, verdad? La falta de controles, porque yo me he dado cuenta en otros países, tuve la oportunidad de estar en Argentina recibiendo un curso de mediación y ahí pues nos llevaron a las escuelas donde ya los niños, desde que son niños, sus problemas los resuelven a través de la mediación, incluso los problemas que aquí se resuelven a patadas, ¿verdad? Los niños allá pues ya los tratan de motivar porque el tema de la mediación pues es muy importante porque es una resolución de conflictos no judicial, ¿verdad? Entonces, aquí podemos evaluar porque una de las maestras de la escuela donde yo asistí me contaba que el niño tiene una inasistencia de 2 días e inmediatamente tienen en la misma escuela, ¿verdad? Una unidad de trabajo social que es de inmediato alertada y va a la casa del niño y va a averiguar por qué el niño no está yendo a la escuela. Y si el niño no está yendo a la escuela por circunstancias derivadas de los adultos, ¿verdad? Entonces, pues ahí el niño es objeto de una medida de protección para no vulnerar su derecho a la educación, ¿verdad? Entonces, aquí en otro ejemplo que se pone de objetivo específico, en el caso de la niñez que yo les estoy platicando, sería indicar los principales elementos de la abolición del trabajo infantil a nivel nacional o internacional, y para eso traigo el convenio fundamental. Yo les platiqué a ustedes que hay 5 convenios fundamentales que aplican a todos los países, los hayan o no ratificados, y por eso se llaman fundamentales, y entre ellos está la abolición del trabajo infantil. Entonces aquí me voy yo a ese documento a ver cuáles fueron los elementos
la exposición de motivos, por qué se emite ese convenio de OIT, su exposición de motivos, e indico cuáles son los principales elementos de la abolición del trabajo infantil. Podría ponerles otro ejemplo de otro objetivo específico, ¿verdad? Que tal vez iniciaría yo con ese objetivo específico, declarando cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes que encontramos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y que encontramos debidamente garantizados en la ley PINA, ¿verdad? En la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, eso va a depender de cada uno de ustedes y su asesor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo fuera su asesor y me están trabajando ese tema, yo le digo, mire, usted empiece detallándome o que la gente mire cuáles son los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y vemos pues que yo les he platicado algunos de ellos a ustedes, ¿verdad? El derecho a la familia, el derecho a la identidad. Denle una leidita a su ley de protección integral por si tienen alguna duda a este respecto, aunque veo que muy pocos están trabajando el tema de trabajo infantil en este grupo. Sin embargo, es bueno tener conocimiento de los tratados fundamentales de OIT, que aunque, como les digo, no están ratificados por los países, son de obligatorio cumplimiento. Luego pasaríamos a la justificación de la investigación. Sin embargo, yo quiero regresar un poquito y ver si nos da la oportunidad de poder dejar la justificación de la investigación. Sin embargo, vamos a ver si se pueden tratar. Yo he podido leer un poquito a Sampieri, que les platiqué, pues que es un libro muy grande, ¿verdad? Pero he tratado de sacar algunos ejemplos, ¿verdad? Y algunas cosas que yo considero que son importantes. En los objetivos generales y específicos, tanto en los generales y específicos, el investigador plantea su intencionalidad, plantea su intencionalidad. Aquí. Plantea su intencionalidad, el que se plasma a través de verbos que son los que ustedes van a leer cuando vean la taxonomía de Bloom. Entonces, yo en mis objetivos generales como en los específicos tengo que plantear mi intencionalidad. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Recordemos que lo que nosotros estamos analizando es, en nuestro tema de investigación, es un problema que nos afecta, pero nosotros le vamos a dar una solución, porque miren, de nada sirve una investigación en la que yo trate un problema y que no le busque una solución. Entonces, yo veo que ustedes, cada uno de ustedes, en los problemas que plantearon, ustedes ya tienen la percepción, ya tienen la intencionalidad de qué es lo que van a abordar y cómo ustedes proponen que este problema sea resuelto, ¿verdad? Un objetivo, dice el doctor Sampieri, orienta las acciones, precisa de qué manera se procederá y declara la finalidad al emprender tal proceso, solucionar una situación, aportar o contribuir en el desarrollo o crecimiento de cierta área del conocimiento. Como por ejemplo, volvamos a los temas. Por ejemplo, en el tema de Carlos Enrique Tello, él lo que pretende con su investigación es que se cree o que se formule un delito que es inexistente en nuestra legislación. O sea, hay varios delitos que
que, que tienen elementos similares, como la estafa y otros delitos, pero lo que pretende es que se tipifique el delito de usurpación de identidad, ¿verdad? Lo que en otros países pues se conoce como phishing, ¿verdad? Pero entonces su intencionalidad y la forma de solucionar la situación que él nos contó que vivió personalmente va a contribuir en el desarrollo del área del derecho penal, ¿verdad? Así cualquier otro ejemplo de ustedes que agarremos, por ejemplo, en el de Ligia, que hablábamos de la retención ilegal de documentos, ¿verdad? Específicamente de la licencia de conducir, ella va a formular en su objetivo cuál es la solución que ella mira para el problema. Puede ser, como les digo, que ella confirme su hipótesis o no la confirme, pero eso no quiere decir que el trabajo de investigación de ella no sirva, ¿verdad? Sino que se confirme o no se confirme la hipótesis no va a determinar que nuestro trabajo sea válido o inválido. Lo que va a determinar nuestro trabajo es que nosotros sigamos este plan de investigación. Entonces ella en este trabajo, en un objetivo, ella va a tener que proponer cuál es la solución que ella considera que sería la idónea para el conflicto que ella plantea, ¿verdad? Y el doctor Sampieri también nos dice, y esto consideré yo que era importante que lo tratáramos el día de hoy, dice pasos para formular los objetivos. Dice, para formular los objetivos deben seguirse diversos algoritmos, pero uno muy simple vendría a ser el siguiente. Primero, establecer un estado ideal de las cosas. Esto quiere decir, y él pone entre paréntesis, soñar, pensar en positivo. Nuestro objetivo general, el primero que debemos hallar, es esa meta futura y posible que deseamos. Entonces, por ese objetivo, nosotros nos vamos a esforzar. Bueno, volvamos al tema del compañero Teo. Él se va a esforzar porque como él tuvo la mala experiencia, entonces él sueña con un mundo ideal y dice, bueno, si se tipifica en el Código Penal o en una ley especial el delito, esto no va a volver a pasar. Aunque nosotros como abogados, yo que tengo tanto años de estar en esto, yo sé que las leyes no son la solución a los conflictos sociales, porque tenemos cantidad de leyes preciosas en Guatemala que son leyes vigentes, pero no son positivas. ¿Por qué? Porque nadie las respeta, porque no se aplican. Entonces, en mi mundo ideal, yo estoy soñando, cuando el delito de usurpación de identidad esté tipificado, ya nadie va a hacer una trastada como la que le hicieron al compañero Teo, ¿verdad? O cuando hablamos de las responsabilidades penales y civiles y fiscales que propone el compañero Jerez García, decimos, bueno, cuando se modifique el código tributario o la ley ¿cuál ley era la que citaba el compañero que no me recuerdo en este momento? La ley del impuesto de timbres fiscales, creo que era, ¿verdad? El artículo 4 que citó. Entonces, cuando ya este artículo se modifique o cuando ya se respete, nadie va a valorar menos sus inmuebles que lo lo hace en la actualidad de forma simulada, ¿verdad? Entonces, estamos soñando, estamos pensando, estamos transmitiendo nuestra idea al mundo del deber ser, ¿verdad? Entonces, él dice, el doctor Sampieri sostiene que uno de los pasos para formular los objetivos es ese, poder soñar, poder yo adelantarme a los acontecimientos, ¿verdad? Otra recomendación que él indica
de los pasos para formular los objetivos es concretar el objetivo general. Y dice, se debe traducir el sueño, la visión ideal en objetivos concretos, alcanzables, medirlos e insertarlos en una secuencia de tiempo. Por ejemplo, de nada sirve plantearse, él pone un ejemplo burdo, ¿verdad? De nada sirve plantearse el adelgazar de un día para otro, porque esto es irreal. Pero la aprobación de una ley, la creación de un delito, la reforma de un artículo fiscal, incluso la reforma en la ley de comisiones de postulación o la reforma en los reglamentos de esta, son nuestros sueños que podemos nosotros plasmarlos a través de un objetivo que va a ser insertarlos en el tiempo, nuestro sueño, traducirlo e insertarlo en el tiempo. Entonces, también él recomienda identificar los obstáculos. Cuando dice identificar los obstáculos, dice, una vez se sepa hacia dónde quiero ir y cuánto tiempo tardaré en llegar, es hora de ver qué cosas encontraré en el camino y de qué modo puedo prepararme para ello. Mis objetivos específicos serán así, la superación de cada uno de dichos obstáculos o cada uno de los pasos. Bueno, volviendo a los temas que tenemos en la lista. Por ejemplo, cuando se propone el compañero Tello González, o sea, el sueño de él es que exista la ley, ¿verdad? Pero ¿qué obstáculo va a tener él? Que él no tiene iniciativa de ley, ¿verdad? Que él no es diputado, tal vez en la próxima elección, compañero, se lanza diputado y nos puede ayudar con la creación de leyes nuevas, ¿verdad? Pero uno de los valladares u obstáculos que veo yo ahorita es que él solo va a tirar la propuesta, pero ¿y quién la va a adoptar? La Universidad de San Carlos, ustedes saben que tiene iniciativa de ley, el organismo judicial, con 5,000 firmas podemos solicitar que el Congreso trabaje, ¿verdad? Que haga algo, que trabaje, aunque miren, mejor que se queden ahí sin trabajar, porque cada vez que emiten una ley es para fastidiarnos más la vida a los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, mejor que se estén ahí tranquilitos, pero vemos pues que este va a ser un obstáculo, que él no tenga iniciativa de ley, que él no sea diputado y que es muy probable que todo su sueño, toda su investigación, todo aquello que él quería trasladar del mundo irreal al mundo real, se quede ahí nomás, ¿verdad? Pero esos obstáculos nosotros debemos prepararnos para ellos. Entonces, así los objetivos específicos será la superación de cada uno de estos obstáculos. El doctor Sampieri también hace otra recomendación y dice identificar los recursos y habilidades. En cuanto sepa cuáles serán mis obstáculos, podré saber cuáles son mis virtudes, ventajas y flaquezas y podré planificar mis objetivos específicos en base a ellos para que estén lo más adaptados a la realidad posible. Entonces, el identificar yo mis recursos, habilidades y virtudes, ventajas, yo voy a poder hacer que mi trabajo pues sea algo que verdaderamente aporte a la sociedad y que cambie el mundo real que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo vamos a tocar el tema de la compañera Ligia Ida, que es la retención ilegal de documentos, bueno, me imagino que ella haber tenido la mala experiencia o alguien se la platicó para que ella pensara en ver cómo solventar este conflicto. Entonces, en la próxima clase vamos a analizar, por ejemplo, el objetivo específico de la compañera y que ella nos diga cuál es su sueño
poder hacer realidad la propuesta que ella trae, porque como les digo, de nada sirve una investigación si yo solo voy a detallar el problema y no le estoy dando una solución al mismo. Entonces, estos temas los consideré yo que eran muy importantes. Igual otro tema del doctor Sampieri, que él dice errores que no debes hacer al cometer los objetivos generales, al hacer los objetivos generales y específicos. Y se los quiero platicar para que ustedes solo vayan teniendo una idea de qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Ya vimos que debemos identificar los obstáculos y luego los recursos. Y aquí dice errores que no debes cometer al hacer objetivos generales y específicos. El primer error que no debes cometer es redactar coloquialmente, como nosotros hablamos, ¿verdad? Yo tengo muchas palabras que a veces empleo en clase y mis alumnos pues se ríen, como es es que me dejaron chiflando en la loma. Muchos de ustedes pues no entenderán, pero yo uso así palabras coloquiales que mis alumnos sí las comprenden y otros no, ¿verdad? Pero no puedo redactar coloquialmente un objetivo general o un objetivo específico, porque es imprescindible que el proyecto de trabajo que esté redactando no utilice ninguna parte expresiones que solo se entiendan en tu país. Hoy en día los trabajos o proyectos tienen la posibilidad de compartirse en internet para ser de utilidad a otros investigadores. Por ejemplo, si yo digo un guatemaltequismo, ¿verdad? Pongo en un objetivo el guatemaltequismo, me lo van a entender los guatemaltecos, pero si este documento llega al internet y lo conocen de otro país, no van a entender a qué yo me refería. Entonces, él dice que es un error redactar coloquialmente. En segundo, dice un objetivo desviado a los objetivos específicos, que era el tema que yo les platicaba. Es importante que el objetivo general tenga relación con el específico, pues con los objetivos específicos se logra dividir el objetivo general y para lograrlo de una manera organizada en un tiempo determinado. Entonces, si yo planteo un objetivo general, por ejemplo, los derechos de la niñez, no voy a tratar un objetivo específico, como les platicaba, ¿verdad? La incidencia del alcohol en la sociedad guatemalteca, el consumo de bebidas alcohólicas en la sociedad guatemalteca, no. Va a tener que estar íntimamente ligados. Y en el error número 3 que él dice que no debemos cometer es repetir verbos entre los objetivos, y por eso se les proporciona a ustedes esa taxonomía de Bloom para que ustedes tengan todos los verbos que pueden utilizar, ¿verdad? En su trabajo. Aquí él dice, ¿por qué repetir verbos en objetivos específicos cuando hay demasiados para elegir? Existen infinidad de palabras para escribir una acción. Busca sinónimos y no intentes atribuir la misma acción a dos objetivos diferentes. Yo consideré pues que este tema pues era importante que lo tratáramos para que les vaya dando a ustedes más amplitud de conocimiento de cómo se debe planear o planificar o argumentar los objetivos. Él pone un ejemplo sencillo y yo se los voy a leer porque realmente con estos ejemplos yo aprendo mucho con ejemplos, ¿verdad? Y dice, el objetivo general va a ser abrir un local de venta de pizzas en Antigua Guatemala en el mes de septiembre. Ese va a ser el objetivo general. Es una suposición, es un ejemplo burdo, ¿verdad? Entonces, los objetivos específicos van a ser, primero, analizar durante el mes de junio locales en alquiler en esa ciudad que se ajusten a los $200 como mínimo por mes, como máximo por mes.
Segundo, ¿cuál va a ser mi segundo objetivo si yo quiero abrir esa pizza en la ciudad de Antigua Guatemala? Tramitar los documentos necesarios para la habilitación del local gastronómico durante el mes de julio. Luego, otro objetivo específico para el tema este de la pizzería, acondicionar el local e instalar los hornos y cocinas antes de agosto. Si ustedes se van dando cuenta aquí, va como con un cronograma, mes por mes, ¿verdad? El cuarto objetivo específico sería contratar al personal necesario para el negocio durante el mes de agosto. Luego el quinto sería redactar un menú y comprar los insumos en el mes de agosto. Sexto, diseñar un plan de publicidad y marketing. Y el séptimo sería realizar la apertura el 15 de septiembre con una promoción especial. O sea, es un ejemplo burdo, pero en el que se desarrolla de forma muy sencilla los objetivos generales y los objetivos específicos. De conformidad con este ejemplo que se ha planteado, el de la venta de la pizza, de la pizzería, ustedes se han dado cuenta que cada objetivo específico está interconectado con el anterior y su lógica es temporal, es decir, que necesitamos de uno para poder pasar al otro. Si yo no tengo el local, ¿para qué voy a tramitar los documentos sanitarios para habilitar el local? ¿Cómo voy a acondicionar o comprar hornos y cocinas si no tengo el local? ¿Cómo voy a contratar al personal? O sea, todos estos objetivos específicos van interrelacionados, van hilados, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de los objetivos generales y específicos, pues nos estamos refiriendo a todo lo que vamos a desarrollar en nuestra investigación. En los objetivos específicos ya vimos que consiste en tomar parte del objetivo general y desarrollarlo plenamente en un objetivo específico, ¿verdad? Y vamos a ver también el tema aquí, pues, en el que se les envió de la unidad de tesis, cuenta con 3 objetivos específicos, ¿verdad? Pero pueden utilizar más. Ustedes de la primera lectura que van a hacer de toda la bibliografía que están buscando, van a irse dando cuenta que hay tantas cosas que están íntimamente relacionadas con nuestro tema y que pueden ser tratados como objetivos específicos de nuestra investigación. Claro que, como les digo, aquí solo hay 3, sin embargo, ustedes pues pueden plantear más, ¿verdad? Pueden plantear hasta 4 objetivos específicos de la investigación, que es perfectamente válido, ¿verdad? Y tenemos aquí el tema también de la justificación de la investigación. Permítanme, voy a buscarlo. Lo tenemos en el punto número 7. Dice la justificación de la investigación. La justificación de la investigación son las razones que se debe explicar para demostrar la necesidad de resolver el problema planteado. Por ejemplo, la compañera que trata el tema de la Corte de Constitucionalidad como cuarto poder del Estado en Guatemala, ella va a tener que explicar por qué existe la necesidad de resolver este problema, ¿verdad? Entonces, tiene que detallar de forma específica la necesidad de resolver el problema que ella está planteando y debe especificar cómo la solución al problema que ella plantea va a influir en la teoría o en la práctica o va a influir en ambos, ¿verdad? En el caso de la compañera Claudia Marisela, que habla de la importancia, ¿verdad?, de que existan traductores del
de la lengua de señas en las diferentes instituciones públicas y específicamente en el organismo judicial, ¿verdad? En todo el sistema de administración de justicia. Entonces, ella va a tener que razonar y debe explicar por qué la necesidad. Nosotros vemos la necesidad que ella está planteando, al menos yo, por la experiencia que he tenido, porque no tengo intérpretes de lenguaje de señas, cuando he tenido algunos casos y los hemos tenido que resolver haciéndonos acompañar de un intérprete que no está debidamente garantizado, que me está dando una interpretación correcta, ¿verdad? Como ustedes saben que existen los traductores jurados, entonces así también existen los intérpretes debidamente autorizados y autenticados, ¿verdad? Para poder resolver este problema. Y nosotros, yo pues a simple vista miro que es una necesidad resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, ella lo va a explicar y va a explicar la necesidad y cómo ella propone que se solucione el problema que ella está planteando, ¿verdad? Y en el caso del compañero Jonathan David, los grados de participación en los delitos que él plantea de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Ahí también vemos que es obvio, ¿verdad?, que la niñez en Guatemala debe estar protegida por su situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Sabemos que los niños están en proceso de desarrollo y debemos darles una protección jurídica preferente, dada a su minoría de edad, ¿verdad? Y que si no tratamos de resolver los problemas que están afectándoles en la actualidad, vamos a tener el día de mañana adultos conflictivos, ¿verdad? Adultos con problemas que va a ser mucho más difícil de resolver, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes cuando justifica, cuando trata de justificar su investigación, debe tomar en cuenta lo siguiente: ¿qué va a aportar su investigación de nuevo a la teoría? O sea, ¿qué va a aportar de nuevo a lo que ya fue escrito, a lo que ya fue detallado, a lo que ya fue investigado? ¿Cuáles son los beneficios que su trabajo va a proporcionar a la sociedad? ¿Quiénes serán los beneficiarios y de qué forma llegará este beneficio a los guatemaltecos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se prevé cambiar? ¿Cuál es su utilidad? Y si ayudará a resolver algún problema o gama de problemas, y por qué es significativo. ¿Puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? Sugiere cómo estudiar adecuadamente una población o un fenómeno. Esto pues lo vamos a tratar de explicar más en la siguiente clase, porque la justificación de la investigación prácticamente consiste en cómo yo le vendo mi idea a los demás para que miren que mi tema es importante de analizar, no porque se me antoja a mí, sino que porque va a tener trascendencia, va a tener utilidad, va a tener beneficios, va a cubrir algún hueco del conocimiento o se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y recolectar información. Entonces vamos a profundizar un poquito más en el taller de la próxima semana, ¿verdad?, sobre esto, pero voy a necesitar pues que en la actividad, bueno, aquí hay un ejemplo de justificación, ¿verdad? Lo vamos a leer a grosso modo, pero como les digo, en la próxima clase vamos a leer un poquito más en qué consiste la justificación, pero siento yo que es un tema pues que no está muy difícil de comprender, sino que son las razones que yo
expongo para que miren que mi investigación vale la pena que se realice. Y ustedes pues ya pasaron el primer filtro, que fue el aprobar su punto de tesis, ¿verdad? Ahí tuvieron que justificar ustedes, decir por qué creían que era necesario y cómo plantearon una solución de forma muy breve, ¿verdad? Entonces, aquí el ejemplo de justificación de la investigación dice: en Guatemala, muchos niños, niñas y adolescentes son sometidos a trabajo infantil forzado por sus familias. Sin embargo, estas acciones vulneran sus derechos reconocidos por la normativa internacional y nacional. Entonces, yo estoy abordando un problema real, un problema que no está solo en mi mente y que no existe, sino que es un problema real, y estoy tratando de justificar por qué estas acciones vulneran sus derechos reconocidos por la normativa nacional e internacional. Y así, por ejemplo, yo voy a tratar también en los objetivos específicos, les platiqué a ustedes, ¿verdad? El tema de cuáles son los derechos reconocidos para los niños, niñas y adolescentes, tanto por la normativa internacional como por la normativa nacional. Y ahí voy a detallar cada uno de ellos y voy a tratar con mi investigación de establecer, de determinar por qué estas acciones vulneran esos derechos ya reconocidos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar hasta el día de hoy aquí, jóvenes, y si ustedes tienen alguna duda sobre el tema que hemos platicado así a grosso modo, perdón, voy a compartir las actividades, ¿verdad? Para la próxima clase deben realizar y enviar lo siguiente: los objetivos de la investigación, el general y los específicos que ustedes han visualizado de la lectura que ya han realizado de su bibliografía, de su normativa internacional, de su normativa interna, ¿verdad? Van a tratar de hacer una justificación de su investigación de conformidad con lo que hemos platicado, y con lo que platicaremos la otra clase, pues podrá robustecerse el tema, pero sí deberán enviar esto, porque recordemos que prácticamente aquí vamos a ir haciendo el plan de investigación, ¿verdad? Y las 5 bibliografías adicionales, ¿verdad? Colocar el nombre completo del autor, el título de la obra, el número de edición, el lugar, el editorial y el año de la impresión, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? Se les recuerda, por favor, que el link de asistencia deben llenarlo, ¿verdad? Ya está en el chat para que ustedes puedan ingresar al mismo y poder llenar su link de asistencia. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al tema del día de hoy, compañerito? No, quedó claro como el agua. O están llenando su formulario. Siempre tomen en cuenta el modelo que envía la unidad de tesis, ¿verdad? Que en la parte final pues tiene el cronograma, ¿verdad? Y tiene la bibliografía. Vamos a ver cuando veamos el tema de la bibliografía, los sistemas que hay
para incluir nuestra bibliografía, que son varios, ¿verdad? Y pues cuáles son los que aconseja la unidad. Y si ustedes se dan cuenta en el documentito este que se les ha presentado, ahorita le doy la palabra, Ligia, permítanme. Primero está toda la bibliografía teórica, ¿verdad? Y luego dice legislación, constitución política de la República de Guatemala, código penal, código procesal penal, ley del régimen penitenciario, ¿verdad? Aquí pues yo hubiera incluido también el Pacto de San José, ¿verdad? Y sin embargo, pues esto ya queda a criterio de cada uno de los compañeros. Sí, Ligia, cuéntenos. Buenas noches, licenciada. Con una duda. En el caso de las bibliografías que usted menciona, en cuanto a las leyes, ¿esas se podrían contar ahí dentro de las 20 que usted quiere o son aparte? Pues lo ideal sería que fueran 20 bibliografías, citas bibliográficas de autores o teóricos, porque la legislación, pues eso de cajón la tenemos que incluir, pues no es que forme parte de la bibliografía propiamente en sí, porque miren, la bibliografía teórica, incluso toda la doctrinaria, lo que nos va a dar es el soporte al marco teórico, ¿verdad? Porque nosotros lo que vamos a proponer son teorías, o vamos a refutar una teoría, o vamos a nutrir una teoría que ya está previamente desarrollada. Yo sí les encargaría que las bibliografías fueran de teóricos o doctrinarios del derecho, porque la legislación, quieran o no, la van a tener que poner, ¿verdad? Y esta pues está, si ustedes se dan cuenta, está al final del documento como legislación, ¿verdad? Para mí que tienen ustedes que incluir la bibliografía. Mientras más autores ustedes lean, más elementos van a poder tener para poder desarrollar su trabajo. Mientras menos autores lean, menos ideas se les van a venir para los capítulos y subcapítulos. Yo sí les sugiero que sean bibliografías de teóricos o de doctrinarios del derecho. Hay tanto, tenemos tanto que solo es de que busquemos un poquito, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna duda, compañeritos? Oh, está incorrecta la fecha de la asistencia. Hoy es 2 de marzo, ¿verdad? Por favor, ¿pueden completarlo ustedes en el link? Es que está 2 de febrero de 2023 y es 2 de marzo de 2023. Nosotros lo vamos a corregir y se les va a tomar como 2 de marzo de 2023. No se preocupen por eso. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna sugerencia? ¿Alguien más que quiera contarnos algo o tenga alguna duda respecto al tema? Sí están avanzando con las actividades, ¿verdad? Que sí se les están dejando. Bueno, espero yo que sí, ¿verdad? Porque uno a veces a última hora se pone a hacer las cosas y salen muy escuetas o muy débiles. Entonces traten de ir en su tiempo libre buscando un poquito de bibliografía, porque es importantísimo cuando ustedes se metan al privado, si es que no se han metido, ¿verdad? Que ya tengan aprobada su tesis solo con orden de impresión para que pues no se les atrase su proceso de graduación, porque me imagino que todos se quieren graduar prontamente, ¿verdad? Y esperamos pues que así sea. ¿Alguien más, compañeritos? Si no, pues daríamos por concluida la clase el día de hoy. Y para la próxima semana, pues estaríamos
revisando los objetivos que ustedes me envían. Tal vez, por favor, me hacen favor de enviarlo en fin de semana o lunes a más tardar, ¿verdad? Lunes en la mañana a más tardar, para que me dé chance a mí de revisar. Y sus bibliografías, muchísimas gracias. Entonces, a todos y a todas. Y será hasta el día martes, primeramente Dios, que nos volvamos a saludar en este espacio virtual. Gracias, buenas noches. Feliz noche, Lita. Feliz noche, Lili. Feliz noche.